Las plataformas de stream se han convertido en un negocio que parece muy rentable a un mediano plazo. El problema es que la industria del entretenimiento actual parece que está saturada de ellas y de propuestas poco atractivas, entre muchas fusiones y problemas con las licencias de los contenidos. Pero hay una que se ha convertido en la moneda de cambio para muchos, el anime, ya que al ser una industria con tantos años tiene muchos seguidores, pero no solo eso, tiene tantas obras que es virtualmente imposible que todas se encuentren en un solo lugar. Además de que al ser una industria tan grande, cada una puede apostar por un nicho y hay espacio. Por ejemplo, Retro Crush no compite con Funimation, porque los primeros se enfocan en anime retro que nadie más tiene, y la segunda no tiene animes tan viejos y se enfoca más en los blockbusters o se pelea a billetazos por las licencias. Pero bueno, todo esto dio pie a una idea la cual en papel parecía algo bastante bueno, pero al momento de escribir esto se empieza a desmoronar poco a poco, AnimeTube. Si esta plataforma no te suena, no te preocupes, los que tienen que lidiar con ella no somos nosotros, sino la comunidad inglesa, o bueno, la americana. Esta plataforma nació como un proyecto financiado en Kickstarter, es decir, pedían un financiamiento inicial para poder comenzar operaciones, el cual hoy en día ha sido suspendido según la página fondeadora por ellos mismos. Y según reportan ellos, están trabajando para solucionar los problemas relacionados con eso, pero tocaremos esos puntos más adelante. Como decía, esta fue concebida como una plataforma de anime la cual tenía detrás a gente que había disfrutado de la industria desde su niñez y que con el paso del tiempo se han convertido en grandes entusiastas del anime, siendo esa la razón principal de haber arrancado este proyecto. Evidentemente no podían iniciar el proyecto completamente desde cero, por lo que incluyen testimonios del acceso anticipado a su aplicación, para ser más específicos 3, en donde se habla de que la aplicación es muy sencilla de usar, bastante práctica y que tiene posibilidades de competir. También hay un sujeto que la denomina como la mejor app de anime, y que poco a poco empezó a usarla cada vez más seguido, y por último se da una perspectiva general diciendo que es muy entretenida y que es apta para todas las edades. De hecho, dentro de la misma página podemos encontrar una vista previa de cómo se vería en su versión de tabletas y también en su versión de celulares, y nos dejan en claro que empiezan a expandirse a cosas como televisiones inteligentes, Xbox One y hasta Nintendo Switch. Llegando a las suscripciones, las cosas se empiezan a poner un poco raras, no precisamente por el precio, ya que creo que inclusive convirtiéndolo a mi moneda llega a ser accesible y bastante competitivo. El problema viene con los shows, o bueno, los contenidos. Sinceramente nunca había visto un modelo de negocios como este, en el que aún con una suscripción tuvieras que mejorarla para disfrutar de más contenido. Y estoy seguro de que ninguna plataforma de anime actual lo tiene, porque todas utilizan el AVOD o el SVOD. Se supone que tendrían 5000 shows como máximo, y no solo eso, también tendrían contenido exclusivo de su mascota o icono de la marca, Aimi-chan. Además de que habría una tienda en donde dependiendo de la suscripción tendrías distintos tipos de descuentos, pero no solo eso, ya que también manejaron la posibilidad de que tendrían manga dentro de la aplicación y una función de chat. Esta última no queda tan claro cómo es que sería ejecutada, si en los contenidos o en un espacio aparte, ya que solo ponen una imagen y el chat al lado. Pero no solo eso, también tendrían un asistente virtual que sería algo así como una inteligencia artificial con la cual podrías tener ciertas conversaciones. Las imágenes que estás viendo son en 2D, pero de acuerdo con lo planteado en el proyecto, si llegaban a una cierta meta, ellos podrían hacer un render en 3D y añadirle más funciones. Y una vez que llegamos a la parte de su equipo de desarrollo, nos damos cuenta de que aunque no conozcamos a las personas reales detrás del proyecto, en sí se encontraban respaldados por una consultoría, o bueno, para ser más específicos, por el empleado o representante de la misma que están viendo en pantalla, y que tiene unos 20 años de experiencia. Para quien no sepa qué es una consultoría, sirve para diversas cosas dependiendo del giro. Muchas veces se encarga de arreglar problemas existentes en una empresa, o se encargan también de eficientar procesos, pero la idea central es que ellos hagan cosas que por cuestiones de mano de obra o porque no es el giro de la empresa, ellos tengan que hacer. Al proyecto le empezó a ir tan bien en Kickstarter que rápidamente esta misma plataforma le dio el honorífico de proyectos que amamos, por el buen recibimiento que estaban teniendo. Pero entonces, ¿qué salió mal? Pues prácticamente todo, ya que en Twitter la gente de AnimeTube había puesto una lista de animes que tendrían. No se preocupen si no la pueden ver, por más que intenté buscarla no la encontré y su cuenta actualmente se encuentra así. La gente no tardó en cuestionarlos, que incluían títulos de Aniplex, Toei y Sentai, pero todo colapsó cuando el fundador de una empresa conocida como Right Stuff Anime cuestionó directamente la cuenta de la aplicación sobre por qué estaban listando contenidos que únicamente ellos tenían y que ellos no habían negociado. Para terminar de echarle leña al fuego, decidió robar a los distribuidores americanos de anime, alegando que si eso habían hecho con su contenido, muy probablemente el de ellos también, pero hasta hoy en día no se tiene una respuesta por parte de ellos. Pero siguiendo con lo que sí sabemos, eso dio pie a que salieran varios medios a cuestionar la veracidad del proyecto, ya que si habían tenido el valor de poner títulos que no tenían en su poder, quién sabe qué otra cosa podrían haber inventado. Como parte de la campaña preventiva del proyecto, habían hecho una especie de cómic con un ilustrador bastante famoso, pero un día después de la colaboración, él escribió en Twitter lo siguiente:
Esta mañana me levanté con varios amigos de la industria diciéndome que podría ser un error darle apoyo a ese proyecto, y yo les creo. Les devolvimos el dinero que nos habían dado y actualmente estoy dando de baja todas las publicaciones y videos. ¿Pero por qué habría de hacerlo? Sencillo, resulta que el sujeto de los cómics se dio cuenta de que el dinero no era de inversionistas, sino de la misma gente que había financiado él mismo y todo iría bien. Pero al indagar más en lo que había participado, se dio cuenta de que era algo sumamente ambicioso y él creía que el dinero que le habían dado era de los inversionistas, porque en su campaña de Kickstarter su colaboración no estaba cubierta. El sujeto concluye su hilo diciendo que si alguien había donado algo de dinero, él se encargaría de compensarlos de alguna manera, y también promete que la siguiente vez estará más atento a los proyectos en los que participa. Aquí es donde las cosas se empiezan a poner mucho más turbias. ¿Recuerdan el sujeto que les había mencionado de Right Stuff Anime? Bueno, pues él sí recibió una respuesta por parte de la gente de AnimeTube, diciendo que lo habían contactado por LinkedIn y que querían hablar directamente con él. El problema, el sujeto nunca fue contactado por ningún medio y tiempo después borraron el tweet, pero en internet nada se olvida. Seguimos entrando aún en lo más turbio del proyecto, porque resulta que tenían un servidor de Discord. Para entender las capturas de pantalla hay que aclarar que el sujeto conocido como George Gameface es el que se encarga de la parte de AnimeTube. Para terminar de dar contexto, ese mismo servidor era uno que ellos habían creado para tener contacto tanto con gente de la prensa como con potenciales clientes y la gente que había donado para el proyecto. La primera captura hace referencia a un artículo que cuestionaba el proyecto antes de que todo esto se destapara, en donde se decía que ellos no podían estar respaldados por las empresas que decían, y mucho menos tener los contenidos que mencionaban porque eran muchos exclusivos y no se compartían. A lo que la gente de AnimeTube respondió que era un artículo horrible y que no le podían decir que no eran asistidos por las empresas de Japón, y que si ellos conocían a la gente que debían dar nombres, pidiendo respuestas sobre con qué compañías había hablado la persona que había escrito el artículo, haciendo hincapié en que la persona que había redactado su artículo no había leído la página de Kickstarter y que no sabían quiénes eran en realidad ni mucho menos qué era lo que buscaban. Posteriormente, en otra conversación, dicen que los animes que había en la lista causaron confusión y que por alguna razón los distribuidores de Estados Unidos creen que deben ir primero con ellos, pero lo que hicieron fue ir con la gente de Japón, alegando que algunos animes eran compartidos y que otros eran exclusivos. ¿Recuerdan las capturas de Twitter? Bueno, pues otro medio había hecho una nota sobre los cuestionamientos del contenido, a lo que la gente de AnimeTube contestó que ellos usaban capturas de Twitter para fundamentar la investigación y que eso no era una fuente confiable, que la información verdadera la daban los proveedores de anime y no unos tweets cuestionándolos. Para terminar de evadir el tema, en algún punto de la conversación, el sujeto menciona que debe ocuparse de su puesto en cuestiones de relaciones públicas y que estará bastante ocupado. Luego entra al juego otra persona, el supuesto community manager, el cual decía que debían esperar a que saliera un comunicado oficial y pues bueno, en caso de que lo fueran a sacar, definitivamente por Twitter no va a ser. Las cosas empezaron a subir de tono, al punto de que el sujeto por parte de AnimeTube mencionaba que todo lo que hablaran en el servidor no podía ser subido a otra red social. Es por eso que el usuario le contesta que él no había roto ninguna norma porque no estaba impuesta. Básicamente fue algo que se le ocurrió para que se dejara de filtrar la clase de personas que estaban detrás. Después entramos en una comunicación pasivo-agresiva, en donde George le dice que si acaso no entiende a lo que se refiere una campaña de crowdfunding y que se había leído la historia completa, diciéndole que primero fuera a leer todo lo del proyecto de Kickstarter, que ahí encontraría respuestas y que no viniera a esparcir negatividad al servidor. Mausu, el community manager, menciona que en efecto las personas tienen derechos a hacer preguntas sobre el proyecto porque habían puesto dinero, pero que había una manera correcta de hacerlas. Después, George dice que tendrán un comunicado de prensa para hablar de la negatividad, el cual hasta el momento de escribir esto y grabarlo no ha sido lanzado. Todo esto sucedió hace unas horas, supongo que la cuenta de Twitter fue la primera en caer porque es más sencillo ser cuestionado y establecer comunicación ahí. De hecho, hay un pequeño texto en donde hablan de que tienen 2 días para arreglar todo el tema de la negatividad hacia el proyecto, pero si nos ponemos estrictos con las horas solo les quedan 24, esto en su página de Facebook. ¿Recuerdan lo de la regla del servidor en donde no se podía publicar lo que se hablara ahí? Bueno, pues esta fue puesta por George apenas ayer, en donde dice lo siguiente: el servidor de Discord es privado y tomar publicaciones de aquí y ponerlas en redes sociales no está permitido, especialmente si está hecho para hacernos ver mal. Si haces eso serás baneado y posiblemente baneado de usar la app en el futuro. Decisiones bastante extremistas en mi opinión, porque si pagaste tendrías derecho a usarla hayas roto una regla de un servidor o no. ¿Cómo lo solucionaron? Sacando un comunicado demostrando que si estaban en negociaciones con los licenciantes, pues no. La forma más rápida y fácil que se les ocurrió fue la siguiente: expulsar a toda la gente del servidor que había entrado un día antes y que había tomado capturas de las conversaciones y las había puesto en redes sociales. En noticias más recientes, en el tema de los shows dijeron que la lista lanzada y lo que mostraban en algunos videos promocionales ya borrados solo era para mostrar el funcionamiento de la aplicación, que no necesariamente significaba que esos estarían en la versión final. Nunca mencioné cuánto dinero habían recaudado en la campaña, así que hablemos de números. Tenían como objetivo inicial el recaudar unos $50,000 y lograron recaudar un poco más del doble. En Twitter, alguien famoso dentro de la industria salió a decir que ya había trabajado con ellos antes y que todo había terminado bastante mal.
Para empeorar las cosas, tuvieron problemas legales con Viz Media, porque en algunas imágenes promocionales usaban series que no tenían en su poder. Personalmente creo que lo mejor que pueden hacer es reducir la escala del proyecto y aterrizarlo a algo real antes de que termine mucho peor. Me parece curioso como siempre en cuestiones de anime se habla de que la TAM va después de Estados Unidos, pero parece que en este caso nosotros aprendimos primero a no caer en esas promesas falsas, que sobre todo incluían dinero de la gente. Gracias, Team Loco.